unos minutitos antes de concluir esta reunión, esta noche, vamos a orar por usted y por sus necesidades con muchísimo gusto. Así es que escríbanos para poder tener sus datos y en unos minutos más, por aquí mi hija, mi esposa que nos están apoyando, estamos aquí en casa de ustedes. Desde aquí estamos, aunque no tenemos un set, pero armamos algo con el propósito de bendecirle y de hacer esto con calidad y con excelencia para usted que nos ve en esta noche. Así es que mándenos un mensaje y queremos saber de usted y queremos oír su testimonio o su petición, su necesidad de oración o de alguna otra cosa, y en lo que podamos ayudarle, cuente con nosotros. ¿Sabe? Estamos, creo que en realidad en este tiempo, pues la humanidad entera, el mundo entero, está buscando y está invirtiendo dinero y recursos, y lo vemos a través de las redes sociales. Está la gente, los empresarios, los científicos, la gente que trabaja en todo esto de la salud, está algunos inversionistas poderosos, están buscando la solución o la salida a este problema o a esta pandemia, que en realidad pues no es otra cosa más que usted conoce que la única solución a esto, como algunos lo han mencionado ya, pues es una vacuna, ¿verdad? Creo que estamos viviendo tiempos donde mucha gente está en busca de una vacuna. China comenzó diciendo que ya tenían la vacuna, Israel dijo que tenían la vacuna, Estados Unidos dijo que tenían la vacuna, pero a fin de cuentas, y usted lo ha visto a través de la televisión y a través de los noticieros y los periódicos, y bueno, por supuesto a través de las redes sociales, ese famoso anuncio de que ya está la vacuna ha sido una completa alarma, ¿verdad? Ha sido un aviso que no tiene sustento, es decir, no hay tal vacuna todavía. Bueno, pues los titulares de las naciones, los presidentes de los gobiernos, se están levantando para buscar una solución, para encontrar la salida a esta pandemia tan terrible que desafortunadamente ha cobrado muchas vidas. Y bueno, por más poderoso que sea el país a la fecha, al día de hoy, por lo menos según los noticieros internacionales y las noticias, no encontramos solución. Vacuna aún no hay. Y sí puede haber alguna en experimentación, alguna que esté en estudio, en proceso, pero realmente no se ha dado a conocer ninguna oficialmente una vacuna que acabe con este tremendo COVID-19. Pero hay algo que al gobierno o a los gobiernos que están en esto, y hay algo que a los científicos que se encargan de hacer todo esto, los médicos, los químicos, los biólogos, parece que como que se ha pasado o se les ha olvidado, han perdido de vista, y es que Dios mismo se ha encargado de, ¿cómo le puedo decir esto? Se lo voy a decir, y quiero que usted, porque quiero que usted me entienda y quiero darme a entender con lo que le voy a compartir esta noche. Dios mismo, aunque la ciencia y aunque los gobiernos han perdido de vista y se han olvidado de este asunto, no han podido lograr la vacuna y lo que ellos han querido hacer, han olvidado que Dios mismo, a través de Jesús, hace casi ya, o mejor dicho, 2000 años atrás, hizo una vacuna que fuera accesible al hombre.
Y ahora voy a compartir esto porque eso es lo que le quiero hablar hoy. Yo quiero que usted vaya conmigo a su Biblia, si la tiene ahí de papel, si la tiene en su teléfono, si la tiene en su tablet, donde usted tenga su computadora. Acompáñame ahí porque hay un pasaje que quiero compartirle hoy, hay una palabra que quiero traerle hoy a su corazón. Y mire lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 4, verso 17. Mire, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Unas semanas atrás le dije que el mayor problema de la humanidad no es un virus, es decir, este virus que ahora vivimos y que estamos sufriendo todo el mundo entero, no es el vecino incómodo que llegó ayer. No, este virus llegó solamente a unirse a todo lo demás que ha afectado nuestro mundo, nuestra vida, la humanidad entera. Y en este pasaje, la Biblia dice que Jesús, desde que comenzó su ministerio, desde que comenzó Jesús a anunciar y a predicar las buenas nuevas, recuerden que el Evangelio son buenas nuevas, es decir, noticias buenas, noticias agradables. Por eso tratamos de siempre traerle una noticia que le anime, que le exhorte, que le desafíe, porque ese es el propósito del Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Así es que hoy le traigo buenas noticias. Mire lo que dice la Biblia. Que Jesús, desde que comenzó a predicar, es decir, desde que comenzó su ministerio en la tierra, empezó a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue su máxima cuando empezó el ministerio. Ese fue su trabajo. Y aquí aprendemos dos cosas. Ese fue lo primero que enseñó: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, aquí tenemos y debemos tener en cuenta dos cosas bien interesantes. Es decir, la primera cosa que usted y yo tenemos que entender es que aquí se nos habla de una llave que nos da acceso a algo, ¿verdad? Si usted leyó el texto, dice: arrepentíos, porque, es decir, la clave está en que hay algo, que el reino se ha acercado, hay algo que nos va a dejar vivir, disfrutar de ese reino, pero hay una llave que nos da entrada, que nos permite acceder a ese reino. Y la primera cosa que Jesús menciona es el arrepentimiento. Ahora, mire qué interesante, porque cuando hablamos de que Jesús vino a la tierra, pues para usted y para mí no tuvo ningún costo, es decir, no tuvimos que pagar nada. Y a lo mejor a veces hay gente que dice, como no tiene valor, como no costó nada, pues no funciona, no sirve. Bueno, a lo mejor no tiene valor económico, a lo mejor no tiene un valor tangible, pero déjeme decirle algo: el precio que se pagó en esa cruz fue la sangre misma del Hijo de Dios. Así es que usted y yo, a lo mejor a usted y a mí no nos costó nada, pero Él sí le costó derramar su sangre por usted y por mí. Y ese sacrificio, y quiero que le quede bien claro esto, ese sacrificio, mi amado, no tiene fecha de caducidad. No caduca nunca. Es un sacrificio único, es un sacrificio perfecto y es un sacrificio eterno. Mire pues, único, perfecto y eterno. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, porque entendemos que hay una llave que nos da permiso o que nos da autorización para visualizar o para entrar a ese reino que Jesús dijo había traído. Esa llave se llama arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento es un concepto que no tiene nada que ver con religión. A veces lo contextualizamos desde
desde el aspecto religioso, pero en realidad el arrepentimiento es más un tema de análisis personal, es un tema de nuestra conducta, de nuestra condición humana. Y el arrepentimiento nos lleva a usted y a mí a cambiar de dirección. Es decir, si usted había decidido tomar la ruta que lo lleva a, no sé, a alguna nueva ciudad de nuestro país, y entonces usted dice, me arrepentí de ir para allá, mejor me voy para otro lado, usted toma otra ruta diferente. Eso se llama arrepentimiento, no tiene nada que ver con religión. Usted iba a ir a un lugar y de repente cambia de parecer y va a otro, pues no tiene nada que ver con religión. Es más un asunto de convicción, es un asunto de entendimiento. Y bueno, cuando Jesús está hablando de arrepentimiento, exactamente de eso está hablando el Señor Jesús. Está diciendo que debe que existir en nosotros un cambio de dirección, un cambio de ruta, un cambio de estilo de vida. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es: tiene que haber un cambio en tu manera de pensar, que por supuesto conlleva a un cambio en tu manera de vivir. La Biblia dice que lo que el hombre piensa, eso es. Así es que en realidad lo que Jesús está trayendo a la humanidad en ese pasaje de Mateo capítulo 4, verso 17, es un poquito para que usted y yo entendamos que hay cosas que Él nos quiere dar, que hay cosas que nos quiere permitir ver, nos quiere permitir vivir, pero que para poderlas disfrutar y entender es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Y con ello va a cambiar nuestra manera de vivir. Y Jesús dice: arrepentíos. La llave para poder tomar lo que el reino que Jesús trajo esté disponible para usted y para mí, se llama arrepentimiento. Arrepentimiento habla de dejar tu manera de vivir vieja o tu antigua manera de vivir. Arrepentimiento habla de dejar a un lado el pasado, de dejar a un lado tu pecado, de dejar a un lado tu dolor, tu tristeza, de dejar a un lado tu amargura y valorar el sacrificio de Jesús en la cruz y tomarlo como tuyo, es decir, hacerlo tuyo, hacerlo parte de ti, para poder entonces tener la autoridad para usar esa llave y entrar en lo que Él nos quiere mostrar. Así que cuando usted y yo tomamos ya la llave del arrepentimiento, empezamos bien, tomamos esa primera llave, el Señor entonces nos permite acceder al reino. Mire qué interesante, porque aquí el reino es esa vacuna de la que yo le hablé cuando comenzamos hace unos minutos. ¿Sabe que a veces estamos esperando que venga la solución y perdemos de vista que Jesús trajo a la humanidad la solución, trajo a la humanidad la vacuna, trajo a la humanidad la solución a todo virus, enfermedad, a todo dolor, a todo cansancio, a toda tristeza, a toda apatía. El reino de Dios es la solución para este tiempo y para todos los tiempos, no solo para usted y para mí, sino para las naciones de la tierra. Es de ahí que entendemos que cuando Jesús vino a la tierra, no vino a establecer un grupo, no vino a establecer un partido político, no era su intención establecer una religión, no era de su interés hacer una agrupación para hacer labor social, que no está mal hacer labor social, pero no era lo que Jesús tenía en mente. Lo que Jesús tenía en mente era levantar un pueblo entendido con criterios del reino de Dios, con criterios de su palabra, para poder vivir y trabajar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque mire, a mucha gente, yo leí hace un rato, alguna gente dice,
yo en este tiempo estoy tratando de hacer más cosas para agradar a Dios. Yo le pregunto a usted que me ve a través de las redes, si usted es padre o madre, ¿será que su hijo o su hija tendrán que hacer más cosas para comprobarle a usted que son hijos? ¿O para comprobarle a usted, para agradarle a usted? Yo sé que a lo mejor los hijos pues fallan en la escuela, a lo mejor son respondones, a lo mejor son, no sé, traviesos, yo sé, pero por consecuencia, eso no quiere decir que ellos o usted como hijo, porque somos padres pero también somos hijos, tenga que hacer más cosas para agradar a su padre o a su madre. Simplemente usted le agrada a su papá o a su mamá porque usted es un hijo. Mis hijos me agradan porque son mis hijos, no porque hagan las cosas muy bien o porque las hagan mal. Todos hacemos las cosas bien y a veces todos hacemos las cosas mal, pero el problema es cuando empezamos a entender y a querer, perdón por la palabra que voy a usar, pero queremos sobornar a Dios, tratando de que decirle a Dios, bueno, es que yo hago más cosas buenas que tú y entonces Dios se agrada más de mí que de ti. Déjame decir una cosa, eso no está en la Biblia. Eso no, la Biblia no dice haz más cosas buenas o no. La Biblia dice que mostremos nuestra fe por nuestras obras. Eso sí dice la Biblia. Así es que cuando estamos tratando de sistemas, de normas religiosos, la intención es tratar de agradar a Dios. Pero cuando usted ha entendido que lo que Dios trajo a la tierra a través de Jesús, porque así lo dijo Jesús, el reino se ha acercado, y usted entiende que lo que trajo Jesús fue un gobierno del cielo a la tierra, un gobierno espiritual a la tierra, entonces nos da la llave para acceder, el arrepentimiento, y a partir de ese momento usted empieza a agradar a Dios. Una vez que usted toma la llave, Dios se agrada de usted y usted tiene la puerta para poder acceder a ese reino y empezar a disfrutar y a vivir de todo lo que el reino le puede proveer, le puede dar y le puede beneficiar. Ahora, déjenme decirle algo, eso no quiere decir que entonces los problemas se acabaron, no estoy diciendo eso. La gente piensa que porque viene a Dios o busca a Dios, sus problemas se acabaron. Y déjeme decirle una cosa, a veces la gente piensa que lo queremos asustar, pero no se trata de asustar a nadie, se trata de hablarle con la verdad. Cuando uno comienza a buscar a Dios, siempre hay familia, amigos, hermanos, vecinos, tíos, que se tratan de confabular para que usted no busque a Dios. Esto es una verdad que nos ha sucedido a muchos. Pero eso no quiere decir que Dios deje de estar con usted. Si usted está usando la llave correcta, usted ya entendió que hay que cambiar su estilo de vida, que hay que cambiar su manera de pensar, que hay que cambiar su estilo de proceder, entonces usted está ya con el pie adentro en el reino y usted va a comenzar a vivir un tiempo de transformación. Porque en ese tiempo estamos orando y pidiendo a Dios por perdón, por misericordia, por arrepentimiento, pero la realidad es que deberíamos estar pidiendo transformación. Deberíamos estar orando al Señor que Dios cambie nuestra manera de accionar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. Eso es lo que deberíamos estar pidiendo al Señor. Y por eso tenemos tanto tiempo en casa para buscar a Dios de una manera correcta y entonces saber que Dios empezará a obrar, a traer cambios en nuestra vida, porque mire, cuando usted ingresa a ese reino de autoridad, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el reino de los cielos, el reino de Dios, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, lo que en ese reino hay, lo produce el Espíritu Santo en usted, y es justicia, paz y gozo. Usted empieza a vivir una vida de paz. Y a lo mejor alguien le va a preguntar, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo en esta condición? Mira que se nos viene esto, se nos viene el otro. Y usted dice, yo estoy tranquilo, yo estoy en el reino.
yo estoy entendiendo el reino, yo estoy creyendo en el reino. Mire, el reino no tiene nada que ver con dinero, hermano. Perdónenme lo que voy a decir, pero hay gente que dice, este está en el reino. No se confunda, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de riqueza espiritual, que no es lo mismo. ¿Que puede venir riqueza financiera, material? Sí, claro que sí. Mire, alguien escuché que dijo, ¿cómo es posible que haya gente cristiana, pastores ricos? Pregunto yo, ¿por qué puede haber políticos, médicos, abogados ricos y no puede haber pastores ricos? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ninguna. Así es que no es pretexto, amado, no es pretexto pero eso no quiere decir que porque usted está en el reino usted tiene que ser rico. Y si no es rico, entonces no está en el reino. No hay nada que en la Biblia enseñe eso. Lo que la Biblia dice es que para poder entrar al reino hay que tener algo en mente, que hay que cambiar el estilo de vida, hay que cambiar la manera de pensar y hay que comenzar a vivir bajo los lineamientos del reino de Dios, al que ahora usted y yo voluntariamente nos hemos sometido. ¿Qué significa eso? Bueno, que es a partir del momento en que usted accede a ese reino, que viene en usted y comienza en usted un proceso de transformación como nunca antes usted lo había visto, porque empieza algo a cambiarle su manera de pensar, empieza algo a cambiarle su manera de vivir. Lo que usted antes decía que estaba bien, empieza a entender que no está bien. Lo que antes hacía creyendo que estaba bien, empieza a haber un entendimiento de lo que es lo correcto delante de Dios a través de los principios de Dios, y entonces su vida comienza a ser diferente. Usted comienza a ser sal de la tierra, usted comienza a ser luz del mundo, y mucha gente comienza a preguntarle que algo te pasó, qué te hicieron, qué te sucedió. Algunos, como en mi caso, alguien me dijo, te lavaron el coco. Y mi respuesta fue, no me lavaron el coco, me lavaron el alma. Mi alma estaba contaminada. Mi alma estaba llena de odio, de rencor, de tristeza, de amargura. Y entonces cuando usted vive así, lo primero que recurre a ¿qué cosa es? A los vicios, las drogas, alcohol. Pero cuando usted entiende que su vida no va por el camino correcto y viene ese arrepentimiento genuino a su corazón, usted se da cuenta que cuando el Señor Jesucristo viene a su vida y empieza usted a vivir una vida en el reino de Dios, usted se da cuenta que lo que tenía ya no lo necesita más. Por eso es que a veces la gente dice, no, es que yo quiero ir a la iglesia, pero yo no quiero dejar de bailar, no quiero dejar de hacer esto. Mire, a mí nunca nadie me dijo lo que tenía que dejar de hacer. A mí lo que me enseñaron desde un principio es que tenía que buscar la palabra de Dios y entender que a través de la palabra de Dios, Dios me iba a hablar. Y una vez que Dios me enseñó y me habló a través de su palabra, nunca volví a necesitar nada de lo que necesitaba antes para pensar que estaba viviendo bien. La verdad, no vivía, sobrevivía. Pero cuando usted entiende que el reino de Dios ahora está en usted y que es el Rey mismo el que lo trajo a la tierra, porque la Biblia dice, Jesús dijo que Él mismo es el que lo trajo. El reino de los cielos se ha acercado. Y si usted va por ahí al mismo evangelio, según Mateo capítulo 6, verso 33, que es un texto muy conocido por todos, por mucha gente, el mismo Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Jesús mismo estaba recomendando a sus discípulos, los que después se convirtieron en sus apóstoles, que buscaran el reino, que buscaran el gobierno de Dios sobre ellos. Porque sabe, a veces hablamos de reino y pensamos cuando hablamos de reino, como nuestro contexto latino, el reino es riquezas, coronas, algo así extravagante.
pensamos que así tiene que ser aquí y no hay comparación. Estamos hablando de un reino espiritual. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo está diciendo que usted busque el reino, lo que está mandando a decir es: necesitas buscar hasta el cansancio, hasta encontrarlo, necesitas mantener una buena relación con el Rey que trajo el reino, Jesucristo, para entonces que esa justicia del Rey se te empiece a impartir, para que la vida del Rey se te empiece a impartir, para que la mente del Rey se te empiece a impartir, porque ya la tienes. Dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Esa misma vida se te empieza a impregnar a ti, y entonces comienzas tú a manifestarla afuera. De ahí que seamos sal y que seamos luz. De lo contrario, amado, no podríamos ser sal de la tierra y luz del mundo. Es hasta que la vida del Rey se te impregna y se te imparte, es entonces cuando comenzamos a caminar sometidos a su gobierno y sometidos a su Rey. ¿Sabe? Esa es la vacuna que la humanidad necesita. La humanidad ha caminado por donde le ha gustado más, por donde ha entendido que es mejor, por donde su capacidad y su intelecto le ha dicho que así debe de ser. Ha tomado decisiones pensando que eso es lo mejor que debemos hacer, sin tomar en cuenta a Dios. Y Jesús dijo: busquen el reino primeramente, busquen el reino, y todo lo demás, dijo Jesús, y su justicia. Es decir, alíñate a los principios que el Rey está trayendo para ti, y entonces cuando te alinees, todo lo demás será añadido. Mire, este es un reino completamente diferente, y por eso le mencioné que nada tiene que ver con los reinos humanos, los reinos del hombre. Porque este reino es un reino que se vive por gracia. Es un reino que usted y yo no merecíamos, pero es que es un reino que vino a través del amor de Dios para usted y para mí. Es un reino que se disfruta por gracia, se disfruta por amor. Y cuando ese reino se le va revelando a usted, se le va haciendo más claro a través de las leyes del reino, que es la palabra de Dios, entonces usted empieza a cambiar su manera de pensar, usted empieza a desechar sus temores, usted empieza a ser libre de sus prisiones, de sus ataduras. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, las leyes del reino al que ahora usted y yo pertenecemos, por haber entrado con la llave correcta, que era el arrepentimiento y el perdón de pecados y el cambio de destino y de ruta, ese reino comienza a hacerse tan real en usted, tan real, que su vida comienza a ser transformada y cambiada, y usted comienza a pensar tal como los principios del reino al que ahora usted pertenece. Usted comienza a caminar tal como los principios del reino al cual pertenece. Y a lo mejor antes usted decía: pero podemos hacer esto, no hay ningún problema. Y ahora, cuando usted entiende los principios del reino al cual ahora usted está y en el cual ahora usted vive, usted comienza a decir: algo es raro aquí. Yo pensé que antes era así, pero ahora entiendo que la Biblia enseña que no era así, es así. Entonces ahora yo voy a vivir bajo este principio. Es que la vida cristiana no se vive bajo conceptos, amado. La vida cristiana se vive bajo principios. Los conceptos pueden cambiar, porque si hay un COVID-19, mi concepto cambia. Porque si hay un problema económico en el mundo, mi concepto cambia. Si hay una circunstancia emocional, mi concepto cambia. Pero los principios no cambian nunca. Los principios son eternos. Y por eso están ahí. Porque hay que vivir bajo principios, no bajo conceptos. Ahora, usted se dará cuenta que el reino es el gobierno que Dios quiere ejercer sobre usted. ¿Sabe que desde el Génesis estaba esa idea de Dios de gobernar sobre el hombre? Mire, cuando el libro del Génesis, cuando tenga oportunidad de leerlo, usted se dará cuenta que que en ese tiempo la palabra dice
que Dios le dijo al hombre que señoreara sobre las aves, sobre los peces, sobre los animales, sobre todo lo que se moviera. Pero nunca hay la instrucción de Dios de que el hombre señoreara sobre el hombre. Porque en el corazón de Dios, en la mente de Dios, estaba que Él mismo quería gobernar la vida del hombre. Porque si hay alguien que sabe lo que a usted le conviene, es el que lo creó. Si hay alguien que sabe cómo funciona un teléfono inteligente, es el que lo creó. Si hay alguien que sabe cómo funciona un vehículo, es el que lo creó. Nadie puede saber más que el que lo creó. Y esa era la intención de Dios. La intención de Dios era dejar que el hombre gobernara las bestias, los animales. Y sabe que yo me lo imagino como un juego de esos que juegan hoy los chicos en la televisión, en la televisora, y que hacen casas y quitan y ponen y meten y sacan. Bueno, pareciera algo así, como que Dios le dijo a Adán: Adán, te entrego, este es tu nuevo juego de computadora. Ahí están los animales, ahí están las plantas, haz lo que tengas que hacer, pero no te puedes meter con el hombre. Porque del hombre me voy a encargar yo lo voy a gobernar, yo lo voy a dirigir, yo lo voy a enseñar, yo lo voy a levantar, yo voy a hacer con él lo que siempre soñé hacer con él, entender y ensanchar mi reino en la tierra a través del hombre. Desafortunadamente usted y yo sabemos, Adán no captó la idea de Dios. Adán fue tentado de tal manera que no pudo lograr el propósito de Dios. Pero dice la Biblia que el postrer Adán, Jesucristo, Él vino a completar la obra que Dios había iniciado desde antes de la fundación del mundo. Así es que ahora Jesús viene y dice: ahora yo traigo el reino. Yo se los vengo a entregar. Yo vengo a decirles: este es el reino, esta es la nueva manera de pensar que quiero que ustedes vivan. Esta es la nueva estrategia de vida que les he venido a entregar. Este es el nuevo sistema de vida que vengo a decirles que funciona porque lo diseñó mi Padre, lo diseñamos nosotros, y yo se los vengo a traer para que ustedes vivan ahora a partir de este tiempo en ese diseño. Para mucha gente lo cambió, le puso normas, le puso religión, le puso muchas cosas más, le quitó, le añadió. Pero la realidad es que lo único que el Señor quiere es ejercer su gobierno sobre tu vida y sobre la mía. ¿Para qué? Para que vivas mejor. Para que logres el propósito para lo cual Él te diseñó en esta tierra. Alguien dijo un día cuando pasábamos por un panteón, un amigo me dijo: ¿sabes dónde están la mayor parte de los sueños y las visiones de los hombres? Y no, pues en su cabeza, le dije yo. Me dijo: ¿sabes una cosa? En el panteón. Mucha gente que ha tenido sueños y visiones de cosas grandes no las ha logrado completar y han muerto con sus sueños y sus visiones. Y me dijo: pero cuando tú se las entregas a Dios, Dios se encarga de que esa visión, porque Él te la dio, de que ese sueño, porque Él te lo dio, llegue a feliz término. Mi amado, ¿sabe que la Biblia dice por allá del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 32, dice: no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. ¿Sabe? Mucha gente quiere los beneficios del reino, la bendición. Mucha gente quiere la paz, el gozo, pero no quiere el reino. Solo quieren el beneficio, no quieren al que da los beneficios. Por supuesto, el beneficio es temporal, se acaba. Usted está gozoso un día, pero mañana usted está triste, pasado usted está alegre, y después vuelve a estar triste, y después se goza 15 días, pero se entristece 3 meses, se deprime otras 2 semanas, porque usted tiene los beneficios externos, pero no tiene al Rey que produce los beneficios internos en su vida, en su corazón.
Algunos otros quieren al rey, lo tienen por salvador, saben que se van a salvar, pero no quieren el gobierno del rey sobre ellos. Es decir, yo quiero a Dios, pero quiero seguir haciendo lo que yo quiera hacer. Yo quiero a Dios, pero quiero vivir como yo quiero. Sí, amo a Dios, pero es mi vida y la vivo como yo quiero. ¿Me entienden? Algunos quieren el reino y no quieren el rey. Otros quieren al Salvador, pero no quieren al Señor. Y la vida en Cristo es cuando usted y yo decidimos someternos al gobierno de Dios para hacerlo a Él Salvador y Señor de nuestras vidas. Porque entonces ya no gobiernas tú, gobierna Él. Entonces ya no intentas salvarte tú o agradarle tú. Ya sabes que le agradas porque eres un hijo de Él. Ve cómo los conceptos cambian. El Señor dijo, no teman, manada pequeña. Es como decirle, mis niños, no tengan miedo. ¿Qué no entienden que el Padre les dio el reino? En el reino hay paz, en el reino hay gozo, en el reino hay libertad, en el reino hay misericordia, en el reino hay amor. Ya se los dieron, no tengan miedo. Y yo esta noche quiero dejar eso en su corazón. El reino es la solución para tu vida y para los tuyos. Y es la solución para las naciones de la tierra. Y cuando hablo del reino, estoy hablando del gobierno de Dios sobre ti, sobre tu familia y sobre cada nación de este planeta. Si tan solo pudiéramos entender que el reino es la vacuna para todos los males del mundo. Estamos buscando una vacuna para un virus cuando tenemos el reino. Cuando solamente es necesario decir, Señor, perdónanos. Hemos hecho todo lo que no teníamos que hacer y te desagrada. Hemos levantado un país idólatra, hemos hecho cosas terribles. Y entonces decirle a Dios, queremos cambiar el rumbo de la nación, de tu familia, de tu vida. El reino está disponible para ti. Ya hubo alguien que lo acercó, ya hubo alguien que lo trajo. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el reino que tú y yo necesitamos. Ese es el reino que tú y yo debemos de buscar, anhelar todos los días de nuestra vida. Puedes tener trabajo o no tenerlo, pero si tienes el reino lo tienes todo, porque lo tienes a Él. Puedes tener dinero o no tenerlo, si lo tienes a Él. Si tienes al Rey, tienes el reino. Por eso le dije, algunos quieren el reino, pero no quieren al Rey. Pero cuando tú tienes al Rey, lo tienes todo en Él. Amado, este es un tiempo especial. Un tiempo donde Dios está permitiéndonos ver cosas increíbles. Que a lo mejor nunca pensamos vivirlas. Que a lo mejor nunca pensamos padecerlas. ¿Quién iba a pensar que cuando empezáramos el 2020 algo iba a venir a encerrarnos 2, 3 meses en una casa? Nunca, nadie lo pensó. Y comenzamos a escuchar que vienen tiempos de crecimiento, que tienen tiempos de avivamiento, que viene, y sabe una cosa, yo lo creo firmemente. Viene una explosión de crecimiento y de avivamiento en las iglesias. Solamente hace unos días escuché que alguien comentaba que en México, en un domingo de un horario de la mañana, de 9 a 12, de 9 a 2 de la tarde o algo así, solamente en México se habían predicado la palabra de Dios en más de 10,000 sermones a través de las redes sociales. Creo que es una cifra que nunca se había dado en México. La gente necesita escuchar una buena noticia. La gente necesita escuchar buenas nuevas. Por eso yo esta noche he venido a decirte, el reino se ha acercado.
Jesús está ahí, más cerca de lo que tú puedes pensar, más cerca de lo que tú puedes entender quizás. Y esta noche Él quiere que a través de una llave donde tú estés decidido a decirle: Señor, quiero cambiar de vida, a través de esa llave Él te va a dar acceso a lo que Él trajo para ti, el reino de Dios, un reino de gozo, un reino de paz, un reino de justicia. Y entonces, pastor, usted lo que me está diciendo es que no voy a tener problemas. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que aún en tus problemas, y aún en tu necesidad, y aún en tus circunstancias difíciles, y aún con COVID-19, Dios se va a hacer presente y se va a manifestar en tu vida. Eso es el reino. ¿Sabe que hay un pasaje bíblico bien bonito en el Antiguo Testamento, donde un hombre llamado Elías es llevado por Dios a un lugar, un arroyo, donde Dios le dice que se fuera al arroyo, el arroyo de Kerit? Después de estar ahí, él mismo profetizó que iba a haber sequía, entonces pues se cumplió la palabra, se secó el arroyo. Y Dios le dice que se fuera a un lugar llamado Sarepta, que porque allí había una mujer que le iba a dar, que lo iba a sustentar. Y el hombre fue obediente a Dios, siguió su rumbo a Sarepta, y cuando llega con la mujer, una viuda con un hijo, él le dice: mujer, quiero comer. ¿Sabe que la mujer le dice: no tengo comida, solo tengo un poco de harina, un poco de cositas ahí, ¿verdad? Y para comer mi hijo y yo, y nos morimos. Y entonces el profeta Elías le dice: está bien, tráeme a mí primero. Y algunos pensamos: qué egoísta el hombre, ¿por qué pidió para él si sabía que solo tenía para ella y su hijo y después morían? ¿Cómo se le ocurre poder pedirle que para él le diera primero? Cuando usted analiza el texto y escuchando a través de nuestro apóstol una enseñanza sobre esto, a uno se le despierta algo en la mente y en el corazón. En realidad, ¿Dios había mandado a Elías a ese lugar para comer de lo que la viuda tenía? ¿O Dios había mandado a la viuda que le diera de comer a Elías, aunque después se muriera sin comer? La respuesta es no, amado. ¿Sabe cuál era ahí el asunto importante? Es que Elías, un hombre que había sido probado por Dios, que había estado profetizando, que había estado haciendo muchas cosas para Dios, llevó a la casa de esta mujer el reino, el gobierno de Dios. Y entonces, cuando esta mujer entendió, le dio de comer a él, el hombre le dijo lo que tenía que hacer. Y el resultado es que la Biblia dice que la harina y el aceite no escasearán. Aquella mujer en pobreza, aquella mujer con dificultad, aquella mujer que no tenía, vino un hombre con entendimiento del gobierno de Dios, y desató para aquella mujer una gran bendición. La harina y el aceite no escasearán. Yo quiero decirte esta noche, a lo mejor tú estás pasando dificultades, a lo mejor estás pasando un problema de desempleo por toda esta pandemia que se suscitó en el mundo, pero yo quiero decirte algo de parte de Dios: la harina y el aceite no escasearán. A causa de que tú estás escuchando esta noche un mensaje de reino, un mensaje del reino de Dios, la harina y el aceite no escasearán en tu casa. Prepárate para ver lo que Dios va a hacer. Prepárate para ver lo que Dios hará. La manifestación del reino de Dios va a venir sobre tu casa. Prepárate.
para que veas lo que Dios hará contigo. El reino de Dios no es otra cosa más que el gobierno de Dios sobre ti. Ríndete esta noche. Rinde tu vida a Dios. Ríndete al gobierno de Dios y verás cosas sorprendentes que Dios va a hacer contigo. ¿Sabes? Yo quiero hacer 2 oraciones esta noche. Primero quiero orar por todos aquellos que hoy deciden a lo mejor decirle al Señor: aquí estoy. Hoy me arrepiento y tomo esa llave y quiero entrar a ser ese ciudadano de ese reino y quiero orar por ti. Pero a lo mejor tú tienes alguna necesidad. A lo mejor tú tienes un problema de salud y hoy quiero orar por ti también. Así es que ayúdame a orar. Ayúdame a orar para que todos aquellos que hoy han decidido entregar su corazón al Señor puedan hacerlo. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú das vida, salud a tus hijos, Señor. Padre, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Hoy tomamos un cambio de ruta, hoy tomamos un cambio de dirección en nuestra vida. Hoy entendemos que la llave que nos has dado, Señor, es el arrepentimiento para poder acceder al reino. Hoy decidimos arrepentirnos, Señor. Gracias por dejarnos ver tu reino, Señor, por dejarnos entrar a tu reino, por dejarnos ver tu grandeza, tu poder. Señor, haz, Señor, esta noche en mi vida, como en la vida de aquellos que hoy están levantando esta oración, Señor. Haz un milagro poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración con nosotros, yo te voy a pedir que tomes unos minutitos nada más, no te va a costar mucho, para mandarnos un mensaje de texto y decirnos, un WhatsApp, mandarnos para decirnos: he hecho la oración, he entendido, hoy me he arrepentido y mi vida quiero que sea transformada. Porque sabes una cosa, este es el principio, este es el arranque de todo lo que Dios va a hacer contigo. Queremos discipularte, queremos entrenarte, queremos enseñarte, queremos que leas la Biblia, queremos que aprendas a llenarte de los principios de Dios para que los puedas comenzar a ver, a echar a andar. Y como te dije cuando empezamos, el asunto no es conocer la Biblia, el asunto es vivir la Biblia, vivir la palabra, experimentar el resultado que da vivir la palabra. Funciona. La Biblia es una palabra viva, es de resultados. No es una palabra muerta, es una palabra que trae vida. Y esa vida en ti produce resultados sorprendentes. Y déjame orar ahora por aquellos que están necesitando una oración, que están batallando con su salud. Y mire, aquí tenemos algunas peticiones: Luciano Campos, Alberto Ortega, Eda Tobar, Eduardo Chanona, Norma Cruz, nos piden oración por Rusia. ¿Sabe? Tenemos en nuestra red, la red del Candelero de Oro, tiene ministros en Rusia, y en estos días que hemos estado conectados con todos los ministros de la red, en Chile, en España, en Guatemala, México, Rusia, lo han expresado que oremos por Rusia, porque aunque no hay casos de este asunto del COVID, hay pocos, muy pocos, pero oremos por esa nación que está siendo bastante atacada y golpeada por ahí.
Oremos también por Delaware, una ciudad de los Estados Unidos, obviamente Nueva York y algunos estados más de los Estados Unidos que están siendo bastante atacados por este virus COVID-19. Mandamos saludos a todos los hermanos de Veracruz, de Rey de Gloria, Veracruz, que Dios los bendiga a todos y esperamos, ya que esto asunto pase, poder visitarles y poder estar unos días con ustedes y a toda la gente y toda la familia de nuestra casa Rey de Reyes que nos está hoy se conectaron y que seguramente ahora o más tarde verán este mensaje. Que Dios les bendiga y esperamos vernos el viernes una vez más a las 9 de la noche para seguir ministrando una palabra para ustedes y para todos aquellos a quienes ustedes inviten a compartir. Así es que vamos a orar, hermano. Mire, les vamos a invitar a orar por estas personas, por su salud, algunos por la recuperación, pero es tiempo de que oremos. Así es que, ¿por qué no le damos gracias al Señor y oramos? Amado Dios, gracias por la vida de cada persona, Señor, que hoy ha puesto su petición delante de ti, Señor. No es delante de nosotros que la traen, es delante de ti, Señor. El que todo lo puede y para el que nada es imposible, Señor. Bendice la vida de Luciano, Señor, Luciana. Bendice la vida de Alberto Ortega, Señor. Bendice la vida de Eda Tobar, que está pasando situaciones difíciles seguramente. Bendice la vida de Eduardo, Señor. Gracias por la vida de Norma, Señor, que ven una pronta recuperación sobre ella. Mi Dios, bendice a cada hombre, mujer, a tus hijos que están en Rusia, Señor, que están en los Estados Unidos, en cualquier estado de los Estados Unidos, Señor, bendíceles. Trae esa paz, esa libertad, ese gozo, esa sanidad para algunos que están pasando este problema del COVID, Señor. Bendice a nuestros hermanos de Veracruz, de Rey de Gloria. Bendice a los hermanos de Cuba, Señor, que están pasando difícil, que están haciendo filas y filas para poder comprar alimentos, Señor. Bendíceles, guárdales a todo tu pueblo en Cuba, guárdalo, bendíceles. Señor, le damos gracias por toda la gente que hoy se conecta, por toda la gente que está al otro lado de nuestras redes sociales, a través del Facebook Live, los bendecimos. Damos gracias por la vida de cada uno, Señor. Bendíceles, bendíceles, guárdales, Señor, y que tu mano de poder y que tu reino se establezca, Señor, en cada vida, en cada corazón de los que hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has tomado como tus hijos y sabemos que aunque no hacemos todo bien, Señor, y aunque cometemos errores y fallas, tú nos sigues amando como el primer día que derramaste tu sangre en esa cruz, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Bendice cada familia, Señor, que está conectada. Te pido que bendigas a mis pastores, Señor, los discípulos, bendíceles, tráeles paz, tráeles libertad, tráeles gozo, Señor, y que juntos en unos meses, en un mes, en unos días, en una semana, cuando tú lo dispongas, Señor, podamos juntos agradecerte, Señor, y decirte, Señor, bueno eres, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, que Dios le bendiga. Nos vemos el viernes 9 de la noche. Mire, queremos compartir una palabra para algunas personas que están pasando problemas de salud, problemas de dinero. Queremos el viernes traer una palabra para usted y compartirla, orar, y si es posible hacerlo desde aquí o desde nuestro auditorio. Traeremos un tiempo de adoración para celebrar al Señor y para adorarle como Él se lo merece. Amado mío, que Dios le bendiga. Nos vemos el viernes a las 9. Si no puede conectarse, lo puede buscar después, verlo a través de nuestras redes sociales, Remar, Rey de Reyes. Y si no, el domingo, 11 de la mañana, estaremos listos y conectados para transmitir a usted una palabra del corazón de Dios a su corazón. Que Dios le bendiga. Muy buenas noches. Dios le ama y yo también. Hasta la próxima.